Podría haber llegado a ser jefe del Estado Mayor. Todos lo sabían. Él lo sabía también. Pero cuando le dieron una orden que consideraba criminal, Israel Tal hizo lo que ningún otro en su lugar se habría atrevido a hacer. Se negó. Y lo pagó con su carrera. La pregunta no es si se arrepintió de ello. La pregunta es si podría haber actuado de otra manera. Israel Tal nació en 1924 en el kibutz Mahanaim, en el norte de la Palestina bajo mandato británico. Su madre procedía de una familia jasíbica cuyos antepasados se habían instalado en Safed y Tiberíades ya en 1777. Las raíces de esa familia se hundían en aquella tierra más profundamente que las raíces de la mayoría de los árboles que crecían en ella. Cuando Israel tenía 5 años, la familia se trasladó a Safed, la antigua ciudad mística en las montañas de Galilea, donde judíos y árabes llevaban generaciones viviendo codo con codo. Y fue precisamente en Safed, en 1929, cuando el pequeño Israel de 5 años vio por primera vez lo que es el odio. Los pogromos del 29 se extendieron por toda Palestina. En Safed, turbas árabes irrumpieron en los barrios judíos, matando e incendiando. 18 judíos murieron, decenas resultaron heridos. La familia Tal sobrevivió, pero lo que el niño vio y escuchó en aquellos días lo acompañó para siempre. Una comprensión profunda, casi física, de ese simple hecho, que el pueblo judío no tiene otra opción que saber defenderse. Esa comprensión no lo abandonó ni una sola vez en el resto de su vida. A los 17 años, Israel Tal se alistó voluntario en la Brigada Judía del Ejército Británico. Era 1941, cuando el desenlace de la guerra aún no estaba decidido, cuando Rommel se hallaba a las puertas del norte de África y el futuro parecía verdaderamente oscuro. La Brigada Judía era una formación singular. Por primera vez en la historia, los judíos combatían bajo su propia bandera en las filas de un ejército regular. Para miles de jóvenes de Palestina, aquello no era simplemente un servicio militar. Era una declaración. Existen. Combaten. No son víctimas. Tal fue destinado a Italia. Combatió como ametrallador, luego como comandante de pelotón. La campaña italiana fue dura y prolongada. Las unidades alemanas contra las que lucharon eran experimentadas, bien armadas, y combatían con desesperación incluso en retirada. El mando del 10º Cuerpo Británico señaló más tarde que la brigada judía había combatido con una tenacidad excepcional y con un afán constante por entrar en contacto con el enemigo, por todos los medios disponibles. Tal asimilaba cada lección. Contemplaba la guerra no con los ojos de quien quiere sobrevivir, sino con los de quien quiere comprender. ¿Cómo funciona el combate? ¿Por qué algunos ataques se estancan y otros rompen la defensa? ¿Qué les ocurre a los hombres cuando tienen miedo? ¿Y qué hace que unos soldados sean mejores que otros? Tras la disolución de la brigada en 1946, se incorporó a la Hagana, y cuando en mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel y 5 ejércitos árabes cruzaron la frontera, Tal ya estaba en formación. La Guerra de Independencia fue su segunda escuela. La primera la había cursado en Italia bajo banderas británicas. Ahora combatía por su tierra y bajo su propia bandera. Era una diferencia fundamental. En 1964, Israel Tal asumió el mando de las fuerzas blindadas de Israel. Tenía 40 años y una idea que nadie a su alrededor compartía con el mismo grado de convicción. La idea era tan sencilla que resultaba casi indecente, y precisamente por eso había sido ignorada durante tanto tiempo. En un combate de tanques, gana quien dispara primero y acierta. No quien es más rápido, no quien tiene el blindaje más grueso, quien es más preciso. Los tripulantes de tanques árabes de aquella época abrían fuego desde 200, como mucho 500 metros. Algunos pelotones se acercaban incluso a 100 metros antes de apretar el gatillo. Era la doctrina soviética del combate cercano, diseñada para los paisajes europeos, para los bosques y colinas de Europa Central. Pero el Sinaí no era Europa Central. El Sinaí era un espacio llano, abierto, abrasador, donde la visibilidad llegaba a 3 kilómetros. Y Tal lo entendió antes que nadie. Reorganizó toda la instrucción de los artilleros. No la reformó, no la corrigió, la reconstruyó desde cero.
Cada apuntador de las fuerzas blindadas israelíes debía ser capaz de batir objetivos a 1,5 kilómetros o más. Aquello sonaba a fantasía para un ejército en el que los tanques seguían averiándose regularmente en los ejercicios por fallos mecánicos, y en el que algunos generales, a principios de los años 50, habían propuesto en serio transportar los tanques en plataformas hasta las posiciones para no gastar horas de motor. Tal miraba a esos hombres con aquella expresión que sus compañeros habían aprendido a reconocer, absolutamente tranquila, casi aburrida y al mismo tiempo completamente inflexible. Era un hombre incómodo. Lo reconocían incluso quienes lo respetaban. Tal no sabía formular sus convicciones de manera suave, evasiva o diplomática. Cuando consideraba que su interlocutor estaba equivocado, lo decía sin rodeos, sin disculpas, sin matices. Esa misma cualidad fue la que en última instancia lo convirtió en un gran comandante, y la que, con igual regularidad, le granjeaba enemigos en la jerarquía militar. En 1969, tras la Guerra de los 6 Días, abandonó el ejército por primera vez tras un enfrentamiento con el jefe del Estado Mayor, Haim Bar-Lev, por una cuestión estratégica sobre el Sinaí. 3 años después lo llamaron de vuelta. El ejército no podía arreglárselas sin él. Pero antes de todo eso estaba 1967. 3 años de trabajo. 3 años de readiestramiento, disputas, resistencias vencidas y una atención minuciosa e incansable a los detalles. Tal había creado con las fuerzas blindadas de Israel algo que en aquella parte del mundo no existía todavía. Una máquina precisa, veloz e implacable. Cuando llegó el momento de demostrarlo en combate, no se hizo esperar. El 5 de junio de 1967, exactamente a las 8 de la mañana, la división de Tal cruzó la frontera egipcia por Rafah. Le habían encomendado el sector más difícil de todo el frente del Sinaí. Rafah estaba fortificado según todos los cánones de la doctrina militar soviética. Profundos campos de minas en forma de herradura, que se extendían casi hasta la costa. Búnkeres de hormigón con cañones antitanque. Una brigada de artillería en retaguardia, capaz de arrojar 5 toneladas de proyectiles por minuto sobre el enemigo que avanzara. Los egipcios estaban convencidos de que aquella posición era inexpugnable. La habían construido durante años precisamente con ese propósito. Tal no atacó de frente. Rodeó los campos de minas por el norte, a través de Han Yunis, y simultáneamente lanzó la brigada aerotransportada del coronel Rafael Eitan a través de las dunas de arena por el sur. Los egipcios estaban convencidos de que la blindada no podría cruzar aquellas dunas. Se equivocaron. Cuando Eitan emergió directamente sobre las posiciones de artillería egipcias por la retaguardia, la defensa se desmoronó antes de que el adversario pudiera comprender qué estaba ocurriendo. Al amanecer del 6 de junio, el Arish estaba en manos israelíes. Era el nudo logístico principal de las fuerzas egipcias en el norte del Sinaí. Tal lo tomó en menos de 24 horas. Después su división giró al oeste y se lanzó hacia el canal de Suez. 3 divisiones avanzaron simultáneamente por el Sinaí, cortando las vías de retirada, bloqueando los desfiladeros, convirtiendo la retirada organizada de los egipcios en una huida caótica. En el paso de Mitla, las columnas egipcias chocaron con las posiciones de bloqueo israelíes y fueron destruidas en terreno abierto. Tal habló de aquella guerra con parquedad, sin grandilocuencia. Consideraba que la victoria no se había logrado en 6 días ni en 3 años de preparación. Se había logrado en 30 años, desde que los primeros combatientes de la Hagana comenzaron a construir un ejército de la nada. Todo lo que él había hecho se reducía a no malgastar esa herencia. Precisión de tiro a 1,5 kilómetros. Flanqueo allí donde el adversario considera el paso imposible. El primer disparo que da en el blanco. Esa era su doctrina. Funcionó exactamente como él había calculado. Pero el propio Tal no pensaba ya en esa victoria. Pensaba en la próxima guerra, en que el enemigo estudiaría sus errores y regresaría. En que Israel necesitaría algo más que tripulaciones bien entrenadas y una táctica correcta. Necesitaría un tanque distinto. Uno que aún no existía. La idea no nació tras la guerra del Yom Kippur. Nació antes, en el silencio de un despacho, cuando Tal aún procesaba los datos de la guerra de los 6 días.
Examinó con escrupulosidad cada tanque destruido, cada caso de muerte de tripulación, cada punto de impacto. Y llegó a una conclusión que trastocó el resto de su vida. Desde la Primera Guerra Mundial, ningún ejército del mundo había cambiado verdaderamente el principio fundamental de protección del tanque. En todas partes, el blindaje cubría la máquina. En ninguna parte, el blindaje se construía alrededor del hombre. Tal lo formuló a su manera. El hombre estaría en el centro y el material se dispondría a su alrededor. Cada kilogramo de peso en el tanque estaba destinado a proteger a la tripulación. Las baterías, el cableado, el combustible, las municiones, el motor. Todo ello cumplía su función y al mismo tiempo actuaba como escudo para los hombres en su interior. Sonaba como filosofía. En el fondo lo era. Una filosofía hecha a acero. En 1970 recibió el encargo oficial de dirigir el programa de creación de un tanque israelí propio. Ante él había 5 opciones: comprar máquinas americanas, comprar británicas, comprar francesas, modernizar los viejos Patton o crear algo propio desde cero. Para tal, la elección era obvia. Israel ya había comprobado que depender de proveedores extranjeros era mortalmente peligroso. Tras la Guerra de los 6 días, Francia impuso un embargo de armas. Gran Bretaña se negó a vender a Israel los tanques Chieftain, bajo presión de los países árabes. El país no podía permitirse construir su defensa sobre la buena voluntad ajena. Los escépticos abundaban. El ministro de Finanzas, Pinchas Sapir, apoyó el proyecto principalmente por razones económicas, viendo en él la oportunidad de desarrollar la industria de defensa del país. El ministro de Defensa, Moshe Dayan, dudó largo tiempo, temiendo que el programa absorbiera demasiados recursos. Los funcionarios militares ponían en duda la viabilidad de los plazos. Tal no se desgastaba en discusiones estériles. Simplemente actuaba. Paso a paso fue consiguiendo financiación, encontrando ingenieros, construyendo cadenas de producción. Cuando un joven ingeniero llamado Libnat propuso una solución técnicamente revolucionaria para el sistema de control de fuego, Tal le dio carta blanca. Libnat acabó dirigiendo el proyecto del sistema de control de fuego del Merkabah de tercera generación y recibió el Premio Estatal de Defensa. Motor delante, compartimento de combate atrás, escotilla trasera para evacuar a los heridos bajo el fuego, blindaje modular que podía cambiarse directamente en el campo. Capacidad de transportar en el compartimento trasero a 6 infantes o a 4 heridos en camillas. Cada una de estas soluciones contravenía los cánones establecidos de la fabricación de tanques. Cada una de ellas salvaba vidas. Cuando en mayo de 1979, en el día del 31 aniversario de la independencia de Israel, el primer Merkabah salió a la explanada del desfile, los agregados militares de decenas de países lo contemplaron con un asombro que no podían disimular. No esperaban nada semejante. Tal se mantenía a un lado y guardaba silencio. Él sí lo esperaba. Tal vio aquella guerra antes que nadie. Ya en agosto de 1973, cuando Siria desplazó sus complejos de misiles antiaéreos justo frente a las posiciones israelíes en los altos del Golán, planteó la cuestión en una reunión del Estado Mayor. Insistió: no son maniobras, no es una demostración de fuerza, es una preparación estratégica para la guerra. Ese movimiento cambiaría toda la situación, porque privaría a Israel de la posibilidad de detener cualquier ofensiva de inmediato mediante ataques aéreos. El Estado Mayor no lo respaldó. Tal quedó en minoría. Lo recordó. El 6 de octubre de 1973, en el Día del Perdón, Tal se encontraba en Tel Aviv. Cuando aquella mañana llegaron las primeras señales de alerta, el jefe del Estado Mayor, David El-Azhar, le encomendó precisamente a él, su adjunto, que activara el sistema de llamada a los reservistas sin esperar la orden oficial de movilización. Tal lo activó de inmediato. Esa decisión ahorró varias horas que aquel día valían más que cualquier arma. La guerra comenzó a las 14 horas. En el norte, las columnas blindadas sirias habían roto la defensa y avanzaban hacia el Jordán. En el sur, las tropas egipcias habían cruzado el canal de Suez en varios puntos simultáneamente. Las unidades israelíes en el Sinaí, escasas y dispersas a lo largo de la línea Bar-Lev, resistían el empuje como podían. Los primeros contraataques se ahogaron bajo el fuego de misiles antitanque que los soldados israelíes nunca habían encontrado en tal cantidad.
Los soviéticos Malyutka diezmaban las máquinas que atacaban sin cobertura de infantería. Era exactamente la situación que Tal había advertido al desarrollar el concepto del Merkava. Un tanque sin la debida protección de su tripulación paga cada error con vidas. Más tarde, al prestar declaración ante la comisión Agranat, que investigaba los fracasos de aquella guerra, Tal diría con total claridad: la guerra causó al Sahal, en sus propias palabras, un daño indescriptible. No solo material. Antes de la guerra del Yom Kippur, era fácil mandar el ejército porque el ejército creía en sí mismo de forma incondicional. Después, esa fe incondicional desapareció. El oficial del Sahal se convirtió en lo mismo que el oficial de la mayoría de los ejércitos del mundo. Para un hombre que había dedicado su vida a que el soldado israelí fuera el mejor del mundo, aquello era una condena más terrible que cualquier derrota militar. También le diría a la comisión que el desplazamiento de los misiles antiaéreos sirios en agosto había desempeñado un papel decisivo en los éxitos iniciales de Siria, y en que Israel no pudiera detener de inmediato el avance sirio desde el aire. Se le había avisado. No se le había escuchado. La guerra confirmó su razón de la manera más cruel posible. El 7 de noviembre de 1973, cuando en el Sinaí seguían enfrentadas las tropas israelíes y egipcias, separadas por varios kilómetros de tierra quemada, Israel Tal recibió un nuevo destino. Se le encomendó asumir el mando del Frente Sur, no porque el comandante anterior, Samuel Gonen, hubiera fracasado, sino porque el sistema había colapsado. Gonen mandaba a 4 generales que eran mayores y más experimentados que él, y uno de ellos, Ariel Sharon, se negaba públicamente a cumplir sus órdenes. El ejército combatía mientras su mando combatía entre sí. El azar envió a Tal a restablecer el orden. Tal llegó al sur y restableció el orden. Exactamente como solo él sabía hacerlo, en silencio, con método, sin escándalos públicos. Reordenó a las personas, reconstruyó la cadena de mando, restableció la disciplina en el Estado Mayor. Pero mientras lo hacía, pensaba en otra cosa, en lo que vendría después. Su postura estaba formulada con claridad y no dejaba lugar a la ambigüedad. Israel no debía reanudar la guerra, no porque no pudiera ganar combates sueltos, sino porque políticamente nada cambiaría. Lo decía abiertamente: hemos ganado en los combates, pero hemos perdido la guerra. La siguiente campaña sería igual. Se necesitaba como mínimo un año para reorganizar el ejército, restablecer la capacidad combativa y solo entonces permitirse pensar en el siguiente paso. Y mientras tanto, si la vida de los soldados nos importa, había que firmar un acuerdo de separación de fuerzas y no provocar un nuevo conflicto. Esa postura le creaba problemas, porque algunos en las alturas pensaban de otra manera. Corrían rumores de que, en vísperas de las elecciones al Knesset, Moshe Dayan quería avivar la situación en el frente egipcio utilizando la tensión con fines políticos. Tal no lo aceptó. Él mandaba el Frente Sur, y bajo su mando no habría provocación de conflicto alguno. No era una reacción emocional. Era un juicio profesional firme del hombre que comprendía que otra guerra en el estado actual del ejército significaba otro desastre. A mediados de enero de 1974, Tal entregó el mando del Frente Sur al general Abraham Adán y regresó a Tel Aviv como adjunto del jefe del Estado Mayor. Aquello duró poco. El azar le comunicó que debía abandonar el ejército de inmediato. Tal se negó a marcharse solo mientras los reservistas no hubieran sido aún desmovilizados, considerando que una marcha así crearía en la sociedad la impresión de que era él quien cargaba con la responsabilidad personal de los fracasos de la guerra del Yom Kippur. Su postura no fue aceptada. El 21 de marzo de 1974, Israel Tal abandonó oficialmente el servicio militar. Era una destitución formalizada como dimisión. Tras su marcha, Tal no desapareció. Eso habría sido demasiado simple para un hombre que no sabía hacer nada a medias. Ya en 1974, estando formalmente en la reserva, continuó dirigiendo el programa Mantak, la Organización para el Desarrollo y Producción del Merkava que él mismo había fundado en el 70 tras su primera baja. El ejército lo había expulsado. El tanque permanecía.
Los críticos no faltaban. Cuando en 1977 las primeras fotografías del Merkava aparecieron en la revista estadounidense Armed Forces Journal, la reacción de los especialistas occidentales fue contenida, por no decir escéptica. ¿Motor delante? ¿Compartimento de combate atrás? ¿Escotilla trasera en lugar de la lateral tradicional? La mayoría de los expertos coincidieron en que los israelíes habían construido una máquina extraña, pesada, insuficientemente rápida, que violaba todos los principios establecidos de fabricación de tanques. Tal escuchaba aquella crítica con su expresión habitual, absolutamente tranquila, inflexible. Recibió 2 veces el Premio de Israel en materia de seguridad. La primera en 1961 por la revolución en la preparación de las fuerzas blindadas. La segunda en 1973, en plena guerra del Yom Kippur, por el desarrollo del concepto del Merkava. El ejército encontró la manera de reconocer su contribución precisamente cuando más cerca estaba de perderlo todo. Una amarga ironía que Tal, con toda probabilidad, supo apreciar. En mayo de 1979, en el día del 31 aniversario de la independencia de Israel, el primer Merkava salió a la explanada del desfile. Ese mismo año Israel firmó el Tratado de Paz con Egipto. Ese mismo año en Irán estalló la revolución, que destruyó al único aliado estratégico de Israel en el Oriente. El mundo a su alrededor no se volvía menos peligroso. El Merkava llegó a tiempo. 3 años después, en 1982, durante la Primera Guerra del Líbano, el Merkava recibió su bautismo de fuego contra los tanques sirios T-72. Los críticos enmudecieron casi de inmediato. El Merkava demostró resultados que ni sus propios defensores esperaban. Sus tripulaciones sobrevivían en situaciones en las que las de otras máquinas morían. Era exactamente lo que Tal había incorporado en cada tornillo, en cada cordón de soldadura, en cada solución técnica que a los especialistas les parecía extraña o redundante. Hoy el retrato de Israel Tal cuelga en el Museo Patton de los Estados Unidos, en la pared de los más grandes comandantes de fuerzas blindadas de la historia de la humanidad, junto a Erwin Rommel, Creighton Abrams y George Patton. El hombre al que expulsaron del ejército un lunes por la tarde resultó estar en compañía de quienes la historia recuerda para siempre. El 8 de septiembre de 2010, una semana antes de cumplir 86 años, Israel Tal murió en el Hospital Kaplan de Rehovot. En su despacho encontraron un borrador inacabado. Eran unas memorias sobre la guerra del Yom Kippur. Las escribía hasta el final. Algunas preguntas, al parecer, no dejan en paz a un hombre nunca. 6 meses antes, en abril de ese mismo año, en Rehovot, se inauguró una plaza con su nombre y una escultura pétrea del Merkava. Tal vivió para ver aquel día. Se quedó de pie ante la escultura y guardó silencio. Nadie registró lo que pensaba en ese momento. Pero no es difícil imaginarlo. El hombre que toda su vida había construido cosas destinadas a sobrevivirle, vio por fin algo que, con certeza, lo sobreviviría. Ehud Barak, ministro de Defensa, que lo acompañó en su último camino, lo llamó un hombre valiente con una visión clara del futuro, cuya contribución acompañará a Israel durante muchos años. Era verdad, aunque incompleta, porque Tal no era simplemente un visionario en el sentido habitual de la palabra. Era un hombre que tenía el valor de actuar conforme a sus convicciones, incluso cuando eso destruía su carrera, incluso cuando el sistema se volvía contra él, incluso cuando nadie estaba dispuesto a escucharle. Su lema, "El hombre dentro del tanque vencerá", se convirtió en el lema oficial de las fuerzas blindadas de Israel. Nació de la respuesta a la pregunta de un periodista: ¿cuál es el mejor tanque del mundo? Tal respondió sin pausa: aquel que tiene la mejor tripulación. Todo lo demás es secundario. No era solo una doctrina militar, era una visión del mundo. La visión de un hombre que nunca confundió el instrumento con quien lo empuña. En el Museo de Fuerzas Blindadas de Fort Knox, en los Estados Unidos de América, en la pared de los más grandes comandantes de tanques de la historia, el retrato de Israel Tal cuelga junto a Rommel, Patton y Abrams. El hombre al que en enero del 74 expulsaron del ejército sin explicaciones, resultó estar allí donde la historia solo coloca a los elegidos. Los ejércitos llegan y se van.
Los sistemas que los crean rompen a sus mejores hombres con una regularidad asombrosa. Pero a veces, en casos muy raros, un hombre resulta ser más grande que el sistema. Israel Tal fue exactamente ese caso. Podría haber llegado a ser jefe del Estado Mayor. Todos lo sabían. Él lo sabía también. Pero cuando le dieron una orden que consideraba criminal, hizo lo que ningún otro en su lugar se habría atrevido a hacer. Se negó. Y lo pagó con su carrera. La pregunta no es si se arrepintió de ello. La pregunta es si podría haber actuado de otra manera.